La economía colaborativa, para mi gusto, es más colaborativa, digamos, es la más deseable cuanto más realmente distribuida es. Y por realmente distribuido entiendo distribuidas las ganancias, distribuidos los esfuerzos, distribuido el capital, distribuido el control, distribuidos los datos, ¿no? Distribuido todo aquello que significa poder. ¿Qué es la economía colaborativa? ¿Qué proyectos entre pares inspiraron la creación de Uber y de Airbnb? ¿Cómo ha sido que este tipo de consumo ha alcanzado un volumen de negocios cifrado en miles de millones de dólares? A lo largo de este capítulo de Prefijo E, nos daremos a la tarea de explorar la economía colaborativa, así como el origen de este modelo de negocios que ha explotado con la evolución y desarrollo de Internet. La economía colaborativa es este nuevo sistema económico que lo único que hace es conectar a dos usuarios o a dos personas para que una de ellas pueda brindarle un servicio y la otra pueda sacar provecho de ese servicio a través de la tecnología. Y existen aplicaciones como Airbnb, por ejemplo, que lo que hace es que tú tienes una habitación o un departamento y lo pones a través de esta aplicación y lo que hace es conectar con el usuario. Ese es el mismo sistema que funciona para todas las nuevas aplicaciones y eso funciona también para otras que te pueden hacer el súper, que te hacen la lavandería, porque al final lo único que estás haciendo es aprovechando el tiempo de otras personas y dándolo a conocer o ofreciendo ese tiempo o ese servicio que tú tienes a través de un sistema tecnológico o una aplicación. El concepto de economía colaborativa, como tantos otros conceptos importantes, hoy es un campo de batalla, no está cerrada la definición, no está escrita en piedra, no está escrita en Wikipedia tampoco. Es complicado porque se entienden cosas muy diferentes por economía colaborativa. Es como una especie de concepto tan plástico que alguna gente habla de economía colaborativa para definir prácticas muy cercanas a lo que siempre se conoció como economía social y solidaria, y otra gente habla de economía colaborativa para definir prácticas que son del capitalismo más extractivo también, ¿no? Como lo que otra gente llama capitalismo de plataforma. Entonces, yo creo que hoy hay toda una batalla sobre el concepto mismo de economía colaborativa. ¿Qué llamamos economía colaborativa? No es algo que está dicho, que está dado. A partir de Internet, los primeros modelos, me parece a mí, colaborativos y de pares, son los del software libre, o sea, los de la comunidad del software libre, que arranca en la década del 80, ¿no? Richard Stallman escribe las 4 libertades del software libre a principios de la década del 80. Entonces, las comunidades de programadores de software libre trabajan de esta manera, ¿no? Poniendo todos su trabajo de manera común y tomando cada uno de los demás lo que necesita. En un contexto de abundancia dado justamente por lo digital, ¿no? Donde el hecho de que uno tome el código que hizo otro no hace que un tercero no lo pueda tomar, porque son bienes digitales justamente, no son bienes escasos, no se agotan porque uno los tome, sino que se multiplican. Bueno, después tenemos algunos casos que yo creo que son como de protoeconomía colaborativa o de economía colaborativa predigital, pero casi, que son todos los casos de carpooling en Europa, o sea, de sistemas para compartir viajes en auto. Había redes telefónicas a través de las cuales grupos, pequeñas comunidades se organizaban para decir: yo voy a viajar de tal punto a tal punto el día tal y me gustaría que alguien me acompañe para poder compartir el dinero del combustible y que nos sea más económico a todos y más cómodo. Y esto existía con redes telefónicas y se aceleró enormemente
con la llegada de Internet hasta llegar a las grandes redes de carpooling que tenemos hoy, que es un caso aparte porque no han aprendido mucho en América Latina, pero en Europa hubo todo un proceso de fusiones, es como uno de los sistemas más maduros de economía colaborativa, ¿no? Durante toda la década pasada hubo varios sistemas que permitían que se encontraran personas que ofrecían viajes en auto con personas que querían viajar. Y en principio estas plataformas eran gratuitas y el intercambio de dinero se hacía directamente en mano, en efectivo, o sea, el que iba a subir al auto del otro le pagaba al otro cuando se bajaba la mitad del viaje. Y BlaBlaCar sí ya tiene un sistema de negocios en el cual uno paga electrónicamente antes de viajar, ¿no? La economía colaborativa actual emerge de la intersección entre las redes sociales en línea, la tecnología móvil, así como la reducción del poder adquisitivo, según refiere la editora de noticias Ana Rudenko. Plataformas como Uber y Airbnb han sido negocios fenomenales que han vuelto popular el concepto globalmente y han descansado su emporio sobre un sistema de reputación que contribuye a generar confianza entre desconocidos. Dichos sistemas de reputación no nacen con la economía colaborativa. Sin embargo, tanto las reseñas como las calificaciones que alimentan estos mecanismos son piedras angulares de este tipo de consumo entre pares que, aunque lo forman miembros de una misma plataforma, también son completos extraños entre sí. Dicen los sociólogos clásicos que lo que hace que los tejidos sociales estén fuertes, o crezcan, es justamente que exista confianza entre los diferentes nodos de una red social, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué implica la confianza? Que las personas tengan, por una parte, claridad en lo que se está compartiendo, obviamente que haya algún tipo de satisfacción, que también sea algo relevante para ellos. Todo esto va unido a la idea de confiar en el otro. Este mecanismo permite a su vez que los sujetos abran sus dispositivos a los otros. Te voy a proponer un ejemplo. Lo que pasaba con Napster era justamente esto, la idea de que yo tengo un grupo, por ejemplo, de archivos de música y te los voy a compartir para que tú también los compartas a mí. Y eso significa que no te voy a estar ni robando, ni tratando de bloquear, ni tratando de entrar a tu computadora para hacer algún tipo de daño. Lo que yo estoy buscando es justamente que compartamos. Entonces, este establecimiento de confianza hace que la red empiece a crecer, ¿no? Porque la gente dice, es algo confiable, es algo seguro, entonces voy a entrarle ahí. Al volver, hablaremos sobre las primeras plataformas de economía colaborativa y también sobre el floreciente negocio de hospedaje en el que se ha convertido la plataforma Airbnb. Ya regresamos. Estamos de regreso en Prefijo E y continuamos con la segunda parte de este programa dedicado a la economía colaborativa. ¿Cómo ha sido la evolución de este tipo de consumo? ¿Qué proyectos inspiraron el nacimiento de Airbnb? ¿Qué fenómenos acompañan el rápido crecimiento de esta economía entre pares? De esto y más charlaremos en nuestro siguiente segmento. Existen yo creo que desde mediados del siglo pasado, existe una organización que se llama Servas, que es una organización que permite viajar y alojarse en casas de otros, de desconocidos que funcionan como amigos que ofrecen hospitalidad. Servas funcionaba por carta durante décadas. En principio eran esperantistas, era gente que hablaba esperanto y quería relacionarse con otra gente que hablaba esperanto, porque además la ideología del esperanto es esta ideología de la comunión universal, ¿no? De que todos somos hermanos en el fondo y podemos compartir lo que tenemos y que lo que nos une es mucho más que lo que nos diferencia. Esta es la idea del esperanto como idioma universal. Y entonces Servas permitía que la gente se comunicara por carta y dijera, voy a viajar a tal lugar, puede recibirme, y esto funcionaba. Digamos, con la llegada de Internet, la primera plataforma que permitió esto con Internet fue una que se llamaba Hospitality Club, que arrancó en la última parte de los años 90, y era una plataforma bastante primitiva, pero que funcionaba de todas maneras. Y este fue el modelo que tomó después Couchsurfing en 2004, que fue la primera que realmente lo hizo muy, 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 muy grande, ¿no? Couchsurfing supo ser muy grande, y Couchsurfing, por supuesto, es la inspiración de Airbnb, que es esto mismo hecho a mercancía. Es decir, si hay tanta gente interesada en dormir en este sofá que yo no sabía que tenía algún valor, bueno, ahora que sé que tengo algún valor, quizá lo pueda convertir realmente en una mercancía, ¿no? En un negocio y cobrarlo. Y en 2008 comenzó Airbnb, derivado de esto,
Y hoy Couchsurfing es mucho más chico de lo que era 10 años atrás, creo yo. No sé si 10, pero 5 seguro, porque realmente es mucho menor el caudal de gente que lo hace gratis sabiendo que ahora esto se puede cobrar. Esto es una de las paradojas de la economía colaborativa, ¿no? Que en principio viene como a desmercantilizar algunas transacciones o algunos los movimientos de la vida cotidiana, y en un movimiento pendular empieza al revés, como a mercantilizar algunas cosas que no estaban mercantilizadas. Tú necesitarías a lo mejor una licencia para dar servicios, por ejemplo, de hotelería, ¿no? Que implicaría una serie de requerimientos. Al entrar por una plataforma Airbnb, tú puedes poner, por ejemplo, a la renta, en este caso, un inmueble tuyo sin necesidad de pasar por esos controles. Esto obviamente para el usuario común o para la gente que no estaba metida en la industria de hotelería significó algo maravilloso. Pero para la industria hotelera no, porque ellos para competir con estos tenían que bajar costos. Es decir, es que no vamos a poder contra ellos. Y es cierto, muchas ciudades, la industria hotelera llegó, si no a destruirse, sí a mermarse fuertemente, ¿no? Por lo tanto, lo que empezaron a hacer después, con sus legendarios nexos con el Estado, a partir de cámaras de comercio, sus mismas asociaciones de hoteleros, pues empezaron a presionar al Estado para que le impusiera regulación a este tipo de plataformas, cosa que está sucediendo, por ejemplo, en Europa, en España, en Barcelona. En Barcelona incluso hay un movimiento social al respecto fuertísimo, un movimiento que para muchos raya en la xenofobia, porque le están echando la culpa a los turistas, ¿no? Hablando de este tema de la gentrificación, en un barrio, por ejemplo, céntrico de Barcelona, donde normalmente vivía gente común y corriente, mucha gente ya de mayor edad, muchas personas empezaron a hacer esos espacios justamente para rentarlos de esa manera, ¿no? Porque exponencialmente pues, es mucho más el valor. Esto ha hecho que muchas personas que vivían en estos barrios, por ejemplo, de una ciudad como Barcelona, se tuvieran que trasladar a otras partes, incluso fuera de Barcelona, para poder sobrevivir, porque ellos podían seguir rentando sus pisos, pero a un costo el cuádruple o hasta el quíntuple, ¿no? Esto hizo que mucha gente estuviera realmente molesta y empezaron a surgir ciertos movimientos que rayan justamente en la xenofobia, porque ya ahora es un ataque continuo al turista, ¿no? Y justamente a partir de esas plataformas, lo mismo ocurre con el taxi, Uber, ¿no? Y eso pasa en todo tipo de lugares. Cuando llega Uber a una ciudad, inmediatamente las asociaciones de taxistas empiezan a ponerse muy pesadas, empiezan a hacer manifestaciones, empieza a haber acción colectiva en las calles, empieza a haber presiones, incluso empieza a haber crímenes contra ellos, porque lo que quieren es presionar para que no se instauren ahí, porque lo que hacen es desarmar un poco la economía de cómo venía funcionando. La economía colaborativa, desde esa perspectiva, me parece que está reestructurando lo que pasa en las economías locales, ¿no? Ahora sí que lo global, cómo le determina lo local. Por ahí varios autores, entre ellos Manuel Castells, habla del término glocal, ¿no? Como en esta idea de algo que es local, pero que es influenciado fuertemente a partir de lo que está sucediendo a nivel global. Y eso está sucediendo en muchas instancias. Los creadores de Uber desarrollaron su plataforma inspirados en los taxis clandestinos de San Francisco, según señala el periodista Brad Stone en su libro a propósito de las empresas disruptivas de Silicon Valley. La plataforma de Airbnb, por su parte, ha sido señalada por basarse en la precariedad de las personas. Por un lado, el anfitrión que alquila una habitación por necesidad, y por el otro, el turista que no puede permitirse un hotel. La polémica ha acompañado el meteórico desarrollo de estas plataformas y el descontento de la industria hotelera, el de los sindicatos de taxistas, así como el de los vecinos de algunas capitales turísticas del mundo no se ha hecho esperar. Y algunas municipalidades ya han reaccionado con regulaciones a las protestas contra Uber y Airbnb, ya que estas plataformas evaden impuestos y regulaciones que sus competidores sí están obligados a pagar. Sharing Economy es que es un nombre de un modelo de negocio. Y ese modelo de negocios, el de Airbnb, el de Uber, aunque no son exactamente iguales, pero en líneas generales descansan en trabajar con la propiedad de cada una de las personas, pero digamos, lo que ellos dicen es que es un modelo de negocios entre pares, y no es un modelo de negocios entre pares, sino que es un modelo de negocios entre pares mediado por una plataforma muy grande y muy poderosa. Y el modelo de negocios es el porcentaje, es decir, de cada transacción que se hace a través de Uber o de Airbnb,
la empresa, la plataforma, se queda con un porcentaje que ronda el 10, el 12, el 15, una cosa así. Y bueno, y no sabemos qué pasa con ese dinero. ¿Qué quiere decir con que no sabemos? Con que su esquema tributario no es claro. Lo que sí sabemos es que es unificado, es decir, tributan en un solo lugar que ni siquiera es en Estados Unidos, por lo menos en el caso de Uber, que tiene una voltereta fiscal interesante. Pero quiero decir que hay personas que están abriendo las puertas de sus casas y están brindando un servicio de hospitalidad, lo cual me parece fabuloso, y hay personas que están trabajando como taxistas, llevando a gente, lo cual también me parece muy bien, pero nada de ese trabajo vuelve en impuestos a la población de ese país, ¿se entiende? Entonces ahí es donde se pone un poco complicado. Al regresar, hablaremos sobre la manera en que este tipo de consumo mejora la eficiencia económica y también sobre la discusión que existe acerca de los derechos laborales dentro de este tipo de plataformas. Ya volvemos. Regresamos a Prefijo E y a este capítulo dedicado a la economía colaborativa. ¿De qué forma este tipo de consumo mejora la eficiencia económica? ¿Verdaderamente la economía colaborativa propicia el consumo inteligente? ¿Qué discusión existe sobre los derechos laborales dentro de este tipo de plataformas? De esto y más charlaremos en nuestro siguiente segmento. Creo que sí propicia el consumo responsable en términos ambientales, porque básicamente propicia consumir sobre aquello que está generado y vacante, ¿no? O sea, propicia aprovechar mejor los recursos que ya están en funcionamiento, como el caso paradigmático son los lugares vacíos en los automóviles, ¿no? Que ya existen, en vez de salir a comprar otro automóvil para que lo use una sola persona y tenga 3 asientos vacíos, poner en valor esos 3 asientos vacíos, y eso por supuesto tiene consecuencias ambientales y demás. Desde ya que la economía colaborativa propicia el consumo responsable o el consumo más ecológicamente sustentable, racional, sí, sin duda. Y creo que también la economía colaborativa bien entendida puede propiciar un consumo inteligente en el sentido de socialmente inteligente, o sea, que realmente puede distribuir mejor el trabajo realmente, ¿no? Puede lograr que todos tengamos más acceso al trabajo y que todos podamos poner en valor aquello que sabemos, aquello que podemos hacer, y que salgamos como de los roles estancos en los cuales solo hacemos una cosa profesionalmente y luego para todo lo demás somos consumidores zombies. La plataforma Uber se ha vuelto un emporio valorado en más de $60,000 millones. Airbnb, por su parte, cuenta con más de 4 millones de propiedades de alquiler por todo el mundo. Ambas compañías disrumpen las industrias tradicionales y son un claro ejemplo de que, actualmente, resulta más importante la información que conecta los bienes disponibles que los bienes en sí mismos. Sin embargo, gran parte del crecimiento de este par de plataformas, según señalan los críticos, proviene de la evasión de las regulaciones turísticas en el caso de Airbnb y de los derechos laborales en el caso de Uber. Airbnb tiene sus problemas y Uber por su parte tiene los suyos. Los de Uber giran alrededor de los conductores. ¿Se les considera trabajadores o no? Y es un gran problema porque, evidentemente, si no hay una definición clara de la situación de los conductores de Uber, muchas regulaciones o políticas no les son aplicadas a ellos. Por ejemplo, en Estados Unidos existe ambigüedad al respecto y eso resulta problemático hasta para beneficiarse de un seguro médico. Ese es el atractivo del modelo de negocio, ¿no? Un modelo de negocio donde no necesitas los insumos básicos para ese negocio. En este caso, para un negocio de transporte colectivo, necesitas automóviles, necesitas obviamente mecánicos, necesitas trabajadores, algún tipo de agremiados. Acá no, simplemente una serie de programadores y una plataforma, algún tipo de ayuda legal y suficiente para instaurar una compañía que en la actualidad es una de las más poderosas a nivel global, ¿no? Por otro lado, la gente que le entra a ofrecer servicios está también reconfigurando las formas del trabajo en el mundo, ¿no? Ahora ya tienes que pagar por trabajar, ¿no? Tú, por ejemplo, quieres dar un servicio de Uber, pues tienes que dar una cuota para que te integren en la plataforma y poder dar tu servicio. Ya estamos no en derechos laborales, sino en este otro nivel laboral que está sucediendo, ¿no?
Entonces, este modelo de negocio, uno de los factores de los que más se apalancó y a los que más pudo haber dañado es en los derechos laborales, ¿no? El doctor en Ciencias Sociales Luis César Torres Nabel refiere que el capitalismo promueve una cultura donde entre más desees y entre más consigas lo que deseas, más feliz serás. Sin embargo, esta carrera resulta interminable y produce sujetos que se explotan a sí mismos. A este respecto, el destacado filósofo surcoreano Byung-Chul Han señala que hoy en día uno se autoexplota figurándose que se está realizando, y si no se triunfa, se culpa a sí mismo. De tal forma que la principal consecuencia de esta cultura del hiperconsumo, según refiere el filósofo surcoreano, es que ya no hay contra quién dirigir la revolución, porque ya no hay otros de quienes provenga la represión. Pero, ¿realmente la economía colaborativa viene a proponernos un modelo distinto? ¿Cuáles son las posibilidades futuras de este tipo de consumo? ¿Será que la perversión capitalista de este modelo se impondrá sobre los aspectos positivos que tiene? Me parece que la economía solidaria, también economía colaborativa sustentable, tiene que ver con hacer puentes y lazos de un capital más social que mercantil, de un capital que implique la ayuda de las otras personas, la colaboración y de alguna manera el beneficio colectivo y no el beneficio particular. La economía colaborativa o el consumo colaborativo, tal como se planteaba hace 5 o 6 años cuando comenzó, planteaba muy alegremente esta idea del compartir en lugar de poseer, ¿no? Esta idea de que para qué necesitamos todas las molestias de la posesión si es tanto más simple, en vez de molestarse en poseer cosas que después no vamos a usar tanto, ¿no? Como un auto, digamos, podríamos simplemente tener este modelo de consumo compartido. Ahora, la verdad es que habiendo pasado unos años y viendo cómo evolucionó todo esto, yo ya no me arriesgaría a proponer alegremente tanto ese modelo, porque en el fondo lo que sucede es que la posesión no desaparece. Lo que sucede es que son otros los que poseen, ¿no? O sea, cuando yo estoy en un sistema de consumo compartido, colaborativo, y si decido no tener automóvil y usar un sistema de automóviles compartidos, por así decirlo, está muy bien, está perfecto, puede ser muy ecológico y puede ser muy práctico para mí, requerirme menos dinero y menos esfuerzo que mantener un auto, pero es cierto que hay alguien que posee una flota de autos. ¿Se entiende a lo que voy? Digo esto en vista de la evolución de grandes, enormes compañías como es Uber hoy, ¿no? Donde además Uber también está evolucionando desde los autos de las personas a poner flotas de autos o incluso autos autónomos. Entonces, lo que quiero decir es que esto del no poseer es un poco engañoso, porque al fin y al cabo alguien posee, ¿no? Entonces, si vamos a pensar una economía colaborativa en serio, tenemos que pensar en que sea distribuida en serio. Esto es, que sean distribuidas las ganancias, que sean distribuidos los beneficios y que sea distribuido el capital.